Básicamente, la importancia y objetivo de esta NOM es establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en lugares donde las personas teletrabajadoras realicen sus actividades, a fin de prevenir accidentes o enfermedades y tener un ambiente seguro y saludable en el entorno que prestan sus servicios. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Lisette López. Yo me encargo de las operaciones médicas en Vive y el día de hoy les quiero hablar un poco sobre teletrabajo, condiciones de seguridad y salud en el mismo, así como énfasis en la nueva actualización de la NOM 037. ¿Por qué es importante hablar de teletrabajo y de la NOM 037? Pues porque incluye varios aspectos en el marco legal. Por ejemplo, existe la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual tiene su reglamento interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y en este se menciona la importancia de regular el teletrabajo. También la Ley Federal del Trabajo, en su Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos dice y establece que deben existir reglas de operación para la normalización de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo el trabajo a distancia. Y bueno, también es importante porque la Ley de Infraestructura de la Calidad también nos habla sobre esta parte importante y normal en nuestra nueva normalidad, que es el trabajo a distancia. Para dar un poquito contexto, quisiera empezar con la Ley Federal del Trabajo y los puntos importantes para ustedes como empresa, para que puedan tener las mejores herramientas y conocimientos. Algunos artículos son los de mayor relevancia para esta plática, en donde se enfoca el tipo de trabajo y lo que dice cada artículo, pues va de acuerdo a la función. Puede ser trabajo a domicilio, teletrabajo. Entonces, por ejemplo, el artículo número 2 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que nuestros colaboradores deben tener un trabajo digno o decente. En esta misma ley se menciona en el artículo 311 la importancia del trabajo a domicilio y cómo regularlo. En el artículo 330A se define el teletrabajo. En el 330B se definen las condiciones del teletrabajo que deben estar por escrito en una empresa. Y en el artículo 330C y D, el teletrabajo se menciona que debe formar parte del contrato para el colaborador. Bien, es decir, que todo debe estar estipulado y por escrito cuando nos estamos refiriendo a trabajo a distancia. Un poquito más de información para los que no están muy familiarizados con estos temas. En la Ley Federal del Trabajo, el artículo 330A nos dice que el teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento del empleador. Es decir, que no se requiere una presencia física de la persona que trabaja dentro de un centro de trabajo, y esta persona utiliza primordialmente tecnologías de la información y de la comunicación. Este es su método para mantener el contacto entre la persona trabajadora y su empleador. La persona trabajadora, bajo la modalidad del teletrabajo, será quien preste los servicios remunerados y subordinados en el lugar distinto a la fuente de trabajo del empleador. Para efectos de modalidad de teletrabajo se entiende por tecnologías de la información y de la comunicación a los diferentes tipos de servicios de infraestructura como software, redes, aplicaciones informáticas, dispositivos electrónicos que nos facilitan estas tareas de teletrabajo y las funciones dentro del centro de trabajo, ¿no? Todo esto que nos puede funcionar en nuestra gestión y en la información que le pasamos al empleador, en particular, todos los componentes tecnológicos que se necesiten para crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar la información. Se rigen por las disposiciones de este capítulo en específico las relaciones laborales que se desarrollen más del 40% del tiempo en el sitio del domicilio de la persona trabajadora. Es decir, este artículo aplica para las personas que trabajan más del 40% en la modalidad de teletrabajo, ya sea en un centro distinto al centro laboral, en sus casas, en cafés, internet.
En el domicilio que esta persona elija, si es más del 40%, esta información es importante para ustedes. En el artículo 330b, por ejemplo, nos hablan sobre las condiciones de trabajo que deben estar por escrito y en el contrato. Cada una de las partes debe conservar el ejemplar de este contrato. Además de lo que se establece en el artículo 25 de esta ley, de la Ley Federal del Trabajo, el contrato debe tener ciertas cosas muy puntuales. Dentro de las más importantes, que sí o sí deben estar de base, son el nombre, la nacionalidad del colaborador, edad, sexo y domicilio de las partes, es decir, tanto del empleador como el domicilio donde va a ejercer el teletrabajo la persona. También debe estar bien estructurada la naturaleza y las características del trabajo. Debe venir muy bien desglosado el monto del salario, la fecha y lugar, así como la forma de pago. Otra parte importante en este contrato debe ser qué equipo y qué insumos de trabajo, incluyendo todo lo que esté relacionado a las obligaciones de seguridad y salud, que se le van a entregar a la persona que se una al equipo bajo la modalidad de teletrabajo. ¿A qué me refiero con esto? Pueden ser todos los aparatos móviles, si se da una laptop, si se da alguna bocina, audífonos, un iPad, cualquier herramienta que nos funcione para desempeñar el puesto debe venir en este contrato. También debe venir la descripción y el monto que el empleador va a pagar a la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo por concepto de pago de servicios en el domicilio relacionados con el teletrabajo. También es importante dejar muy en claro en el contrato los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de horarios, siempre que obviamente no se excedan los horarios máximos legales con base en la Ley Federal del Trabajo y que las dos partes les convengan, ¿no? Hay un artículo muy importante que nos habla sobre que el colaborador tiene derecho a la desconexión cuando está en modalidad en el teletrabajo, ¿no? Esto es importante y también este artículo menciona que debe ser un acuerdo mutuo de ambas partes, ¿no? Así como se le da flexibilidad en el teletrabajo, también tienen su derecho para la desconexión, pero de igual manera, en acuerdo mutuo, se llegarán a las horas, ¿no? O sea, es decir, yo te permito que te desconectes para estas cosas personales, sin embargo, no pasa nada si un día te conectas un poquito más del tiempo que dice el contrato, porque es un horario flexible por ser un método de trabajo más flexible. También el artículo 330F dice sobre las obligaciones especiales del trabajador. En el 330G nos dice el teletrabajo como modalidad voluntaria, ¿no? Hay personas que dicen, ¿saben qué? A mí me gusta más la oficina o yo me siento más eficiente en teletrabajo, entonces se debe de dar también esta opción de que puede ser una modalidad voluntaria. En el artículo 330H, el empleador debe promover la igualdad de trato para la modalidad de teletrabajo. Es decir, no debe haber diferencia alguna con el trato, por ejemplo, que se da en sitio presencial versus teletrabajo. Un artículo muy importante en esta modalidad es el 330I, el que habla sobre respeto a la privacidad e intimidad del trabajador, y el 330J, que nos habla sobre condiciones de seguridad y salud en el teletrabajo. La aplicación de esta norma es para toda la República. Esta norma rige a toda la República Mexicana y aplica a todos los lugares en donde se realice teletrabajo. Sabemos que diferentes normas están ligadas y tienen relación a otras normas. En esta ocasión, la NOM 037 está ligada a otras NOMs como la NOM 1.9 del 2011, la NOM 035 y la NOM 030, ¿no? Entonces, ya más o menos a algunos les sonará estas normas, son de las que mayor aplicación tienen en las empresas, por ejemplo, la de constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, la NOM 035, muy importante, que también va de la mano con la 037, porque la 035 nos habla de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, ¿no? Para identificar, analizar y prevenir. También se debe aplicar esta NOM a las personas que están en una locación diferente al centro de trabajo, y la NOM 030, la cual es de servicios preventivos de seguridad,
y de salud en el trabajo, así como las funciones y las actividades, también se debe aplicar a las personas que están en teletrabajo, ¿no? Son parte de la empresa y, como mencionaba uno de los artículos, hay que dar igualdad a los colaboradores, tanto presenciales como en teletrabajo. Algunas definiciones importantes para ustedes podría ser, por ejemplo, en esta norma se menciona mucho la palabra norma, los riesgos de trabajo, agentes, ¿no? Hablan mucho sobre el agente que va a llevar a cabo esta norma, qué es lugar de trabajo, que ya definimos al inicio de este webinar, qué sería un acto inseguro, cómo se cataloga un accidente de trabajo en teletrabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí entran ya también otras normas como ergonomía, que nos dice revisar bien que nuestro colaborador tenga un asiento cómodo, que la posición en la que trabaje sea apta para la ergonomía del cuerpo, que el mouse que use o la computadora esté en cierta inclinación, porque al estar mucho tiempo en la computadora, pues corremos el riesgo de tener, por ejemplo, alguna lesión en el túnel del carpo, que es en la muñeca. Entonces, todos estos detalles los marca la NOM 037, qué iluminación debe tener el colaborador, que su internet sea de buena velocidad, que no haya ruidos que pueda distraer a nuestro colaborador. Entonces, todo esto es con el objetivo de poner normatividad a este nuevo método de trabajo que ya muchas empresas están implementando. También habla sobre cuáles podrían ser condiciones peligrosas para el teletrabajador, qué tecnologías de la información y comunicación existen y cuáles podrían utilizar, algunas políticas del teletrabajo, el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, y bueno, varios otros factores como les decía, ergonomía, carga de trabajo, horarios laborales, todo esto está desglosado en esta norma que hay que cumplir. Aquí algunas de las definiciones más importantes: lugar de trabajo, espacio físico donde la persona acuerda con su empleador llevar a cabo su teletrabajo. Persona teletrabajadora es la que presta un servicio remunerado en un centro de trabajo distinto al central a través de tecnologías de la información y comunicación. Lista de verificación de condiciones de seguridad y salud en el trabajo es la herramienta mediante la cual se valida si el lugar de trabajo cuenta o no con las condiciones seguras y saludables para el desempeño del teletrabajo. Es lo que les comentaba: la iluminación, el ruido, la postura, qué tipo de silla usa, en qué lugar desempeña esta función, ¿no? Si es en la sala, en un estudio, en el comedor, en un café. Todo esto se tiene que verificar para ver si las condiciones de seguridad y salud en el trabajo son las adecuadas. Y bueno, finalmente, política de teletrabajo, conjunto de reglas e instrucciones sobre cómo las personas teletrabajadoras van a desempeñar sus actividades laborales remotas de forma segura y saludable, ¿no? Con el fin de evitar accidentes, actos inseguros, enfermedades, o que no tengan exposición a agentes peligrosos, ¿no? Químicos, biológicos, mecánicos, tampoco riesgos psicosociales o ergonómicos. Como les decía, todas las normas en un momento dado se unifican, todas van ligadas. Ahora, esta parte debe ser muy atractiva para las empresas. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? ¿Qué tengo que hacer yo como empresa con esta norma 037? Las empresas, en este caso el empleador, debe tener un listado actualizado de todos los teletrabajadores que están en la empresa. También en este listado debe de mencionarse el lugar en donde se realiza el teletrabajo. Tienen que desglosar qué conectividad disponen para el uso y el manejo de las tecnologías, saber si cuentan con condiciones de seguridad y salud en el trabajo, haciendo énfasis en un buen estado de las instalaciones eléctricas, iluminación, ventilación, buenas condiciones ergonómicas, de manera que se pueda comprobar y determinar si es si es un buen uso de un centro de teletrabajo o hay que aplicar alguna alternativa o alguna mejora, ¿no? También el empleador deberá implementar la política de teletrabajo en donde se promueva la cultura de prevención de riesgos, se instauren mecanismos de participación en donde se dejen muy claras las reglas y la supervisión, establecer los horarios laborales o bien la distribución de los horarios laborables. Como les decía, se presta a ser un poco más flexible. También deberá señalar los derechos contenidos en las condiciones generales de trabajo,
de las empresas teletrabajadoras, que deben ser iguales a los que realizan el trabajo presencial o en un centro de trabajo. También el empleador deberá promover la perspectiva de género y permitirá conciliar la vida personal, asegurar el trabajo digno y decente con igualdad de trato, indicar la importancia de la promoción y vigilancia de la salud de la población teletrabajadora. También deberá establecer mecánicas para informar al empleador cambios de domicilio y en caso de que haya traslados temporales, es decir, excelente comunicación entre colaborador y empleador. También deberá definir de manera precisa qué responsabilidades y qué obligaciones tiene el empleador y qué responsabilidades y obligaciones tiene el colaborador para desempeñar sus funciones de teletrabajo, incluyendo los artículos que mencionábamos y la Ley Federal del Trabajo. Y finalmente, también dejar una cláusula estableciendo que puede existir la reversibilidad del teletrabajo. Ahora, también el empleador debe informar a los colaboradores cuáles son los factores de riesgo ergonómico y cuáles son los factores de riesgo psicosociales, así como contar una lista de verificación de condiciones de seguridad social en el trabajo, ¿no? Esta lista para verificar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo se puede realizar a través de una visita al lugar de trabajo en donde la persona va a realizar su trabajo remoto con previa autorización, obviamente, del colaborador. También debe de dar alternativas, ¿no? Para las personas teletrabajadoras, que incluya preguntas sobre las condiciones del lugar de trabajo y, bueno, todo esto para conocer cómo es el lugar y a qué riesgos podría estarse enfrentando esta persona. Es importante también que establezca y documente el proceso de cambio de la modalidad presencial a teletrabajo, en donde, bueno, como les comentaba, debe haber una excelente comunicación, se deben establecer en qué momentos o en qué causas y condiciones la persona va a acudir al centro de trabajo presencial en caso de que sea necesario. Y bueno, también debe de dejar muy claro cómo va a supervisar el teletrabajo con las personas que están a distancia y cómo se le va a dar mantenimiento al equipo de trabajo utilizado como herramienta de tecnología de la información. Otra de las responsabilidades de la empresa y empleador es que deben documentar y establecer programas para poder dar seguimiento, manejo y a todos los equipos de tecnologías que se están proporcionando a las personas en teletrabajo. También es importante dar capacitación al menos una vez al año a los colaboradores que estén en modalidad de teletrabajo sobre cuáles son las condiciones de seguridad y salud que deben tener y mantener en el trabajo. También deben modificar cuándo pueden acudir de manera presencial, ¿no? Al centro de trabajo. Entonces, todos estos informes, si en el caso de que la persona de teletrabajo tenga alguna condición o se altere alguna de sus condiciones de seguridad en el teletrabajo, pues bueno, en esta cláusula se justifica el regreso al trabajo presencial. También es importante que den seguimiento los empleadores a los avisos de accidente de trabajo que, bueno, pudieran causarse en la modalidad de teletrabajo, ¿no? Todo esto también se debe reportar ante las instituciones de seguridad social, aunque no haya ocurrido necesariamente en el centro de trabajo presencial, ¿no? Compartir la documentación que resulte del incumplimiento de esta norma a la Comisión de Seguridad e Higiene, incluyendo la lista de verificación de condiciones de seguridad que les comentaba, incluyendo la evidencia fotográfica en su caso de que cuenten con esta evidencia fotográfica y con el listado que compruebe que se dio entrega de un equipo de tecnología para el uso del colaborador, ¿no? También deben contar con mecanismos de atención para casos de violencia familiar que consideren que son pertinentes para un retorno a la modalidad presencial de manera temporal o permanente. Todo esto está también enfocado en la NOM 035 de riesgos psicosociales. Ahora, la otra cara de la moneda. ¿Cuáles serían las obligaciones de los colaboradores y de los trabajadores a distancia o teletrabajadores? Deben brindar a su empleador, si están de acuerdo con las facilidades escritas del contrato y todo lo estipulado, si si el lugar de trabajo acordado es de su preferencia, cuando apliquen y vayan de manera presencial al centro de trabajo, entonces todos tienen que estar en el mismo canal
todos deben de estar bien, ambas partes, con las condiciones estipuladas. También el colaborador tiene como obligación observar, leer la política de teletrabajo que le dé su empleador, informar también a su empleador cualquier alteración de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, si hay un caso de fuerzas mayor que le impidan conectarse a su teletrabajo o llegar al lugar de trabajo acordado. También deben resguardar y conservar en buen estado todos los equipos brindados, los materiales, mobiliario ergonómico que se brinde por parte del empleador, y que reciba para poder hacer las funciones de su puesto de teletrabajo. Es importante también, otra responsabilidad, atender las políticas y mecanismos de protección de datos e información establecidos por el empleador para sus actividades, así como las restricciones de su uso y de su almacenamiento. Es importante también que informe por escrito con anticipación a su empleador cualquier cambio de domicilio, ya sea definitivo, temporal, en donde vaya a realizar estas actividades de teletrabajo. También debe participar en los procesos de información de riesgos relacionados con sus actividades de teletrabajo y de capacitación, y avisar al empleador sobre los riesgos de trabajo que sufra en un lugar de teletrabajo, haciendo uso del ejercicio de sus actividades. Un poquito sobre condiciones de seguridad y salud en el teletrabajo. Bueno, pues como les decía, lo importante aquí es regular y evitar que hayan riesgos de trabajo provocados por agentes físicos externos o por problemas de mala postura, o que no se esté desempeñando bien la función de teletrabajo. En el caso de los riesgos de trabajo provocados por agentes físicos, nos habla esta norma sobre disponer de un área de trabajo que se encuentre limpia, se encuentre ordenada, iluminada con temperatura y una ventilación agradable, con un nivel de ruido que no le impida la concentración para realizar sus actividades de trabajo. Obviamente el ruido ambiental, pues eso está bajo control de terceros, ¿no? Es difícil controlar los ruidos de la ciudad o del domicilio donde vivan, sin embargo, debe ser un ambiente lo más apto para que no haya faltas de concentración en la rutina laboral. También habla sobre el mobiliario, ¿no? ¿Cómo podemos evitar riesgos de trabajo provocados por factores de riesgo ergonómico? Entonces, todo esto es fijarnos qué tipo de escritorio, mesa o plano de trabajo tiene nuestro colaborador, si tiene silla ergonómica o de otro tipo, apropiada para las actividades a desarrollar. Si no, la norma sí marca como una obligación al empleador, pues asegurarse de que sus colaboradores y trabajadores de teletrabajo cuenten con un escritorio ergonómico, silla ergonómica, aditamentos ergonómicos o posturales para poder apoyar bien las manos al usar la computadora, ¿no? Como les decía. Entonces, todo esto es un trabajo de ambos, tanto del colaborador como del empleador. ¿Cómo podemos evitar riesgos de trabajo provocados por factores de riesgo psicosocial en la modalidad de teletrabajo? Bueno, pues lo ideal, lo que dicta esta norma, es que el espacio físico donde se esté llevando la actividad de teletrabajo sea un espacio que permita privacidad en la jornada laboral, ¿no? Que haya una perspectiva de género que permita conciliar el trabajo de la vida familiar y la personal, incluyendo la posibilidad de contar con jornadas flexibles, que haya mecanismos de atención a violencia familiar, que se respete el derecho a la desconexión que les comentaba, es de los primeros artículos de la norma. Y bueno, una parte muy importante que nos menciona esta norma es la capacitación constante y el adiestramiento, ya que es una modalidad relativamente nueva y que se está ahorita implementando más, se está regulando, entonces la gente debe enterarse qué es lo nuevo que se está diciendo, qué deben de cumplir ellos como colaboradores y el empleador que debería estar cumpliendo. Por esto es importante este punto. La capacitación y adiestramiento proporcionados a los trabajadores por parte de su empleador debe consistir y aplicar, pues, según los peligros que se vean en el trabajo, ¿no? Mediante la aplicación de la lista de verificación. Entonces, los colaboradores deben de saber que existe una lista de verificación de riesgos en el trabajo, que hay diferentes tipos de riesgos, diferentes tipos de condiciones peligrosas e inseguras, que hay diferentes factores de riesgo ergonómico.
de riesgo psicosocial. Hay que hacer énfasis en la interferencia trabajo-familia, por ejemplo, qué es carga de trabajo, cuál es la carga de trabajo legal, cómo se va a llevar a cabo la comunicación entre ambas partes, si hay apoyos grupales, si hay apoyos contra la violencia, ¿no? Que haya comprensión y aplicación de la política de teletrabajo instaurada por el empleador, que haya conocimiento de cuáles son las herramientas que van a utilizar para desempeñar su puesto de teletrabajo. Y bueno, estas capacitaciones pueden hacerse de modalidad remota, presencial o mixta. ¿Qué organismos de la evaluación de la conformidad hay o qué procedimientos para la evaluación de la conformidad podemos aplicar? Pues bueno, hay organismos que se encargan de inspeccionar las condiciones de seguridad y salud. Estos no visitan los lugares de trabajo y no se requiere verificar una evidencia documental que solicita la NOM. Es importante la vigilancia del cumplimiento de esta NOM, la NOM 037, que corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hay algunas guías, por ejemplo, que podemos leer como colaboradores y como empresas para saber cómo podemos seleccionar candidatos para el teletrabajo, qué recomendaciones de actividades previas podemos tener para el teletrabajo, qué políticas de teletrabajo podemos implementar y qué recomendaciones para mobiliario ergonómico podemos implementar en nuestros colaboradores. Pueden contar con nosotros de manera que los ayudemos a incrementar su productividad y la salud de sus colaboradores presenciales o en teletrabajo, cumpliendo siempre con la normatividad vigente. Muchas gracias. Esto sería todo por el webinar de hoy. Los invitamos a escuchar nuestros webinars previos que hablan sobre NOM 035 y los servicios que ofrecemos.